Hola amigos, colegas, seguidores, clientes, ganaderos, público en general. Miren, hoy me encuentro acá intrigado realmente. Estoy acá en nuestra oficina conversando con la colega y gerente de servicio de la empresa, de nuestra empresa Beltegan, la doctora Diana Piñero, y nos llamó la atención y por eso queremos compartir con ustedes esta información, un tema del cual se está hablando mucho a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de que se habla mucho de ese tema, pues realmente no se toma la conciencia que el tema merece y no se adoptan las medidas que el tema merece. Por tanto, quise compartir con ustedes estas reflexiones a manera de generar conciencia y de que de alguna u otra manera ustedes, pues en el caso de los ganaderos y nuestros clientes, puedan de alguna forma aplicar estas recomendaciones y los consejos que aquí vamos a hablar en su respectiva finca. Y incluso los colegas que nos están observando, pues también puedan prestar mejores asesoría a sus respectivos clientes en la finca. ¿Listo? Este tema que le estoy mencionando es referente a la vida útil o vida productiva de las vacas lecheras. ¿Qué es esto? En primer lugar, debemos definir qué es el periodo de vida productiva de las vacas lecheras. Mire, según lo que se reporta y lo que hemos leído, el periodo de vida productiva es el periodo que ocurre a partir del primer parto hasta la muerte o hasta el momento que la vaca sale del rebaño por cualquier motivo. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, se reporta que este periodo es de entre 2,5 a 4 años, según datos de las grandes industrias lácteas, las industrias desarrolladas de la producción de leche. ¿Listo? Si le sumamos el periodo que va desde el nacimiento hasta los 2 años, pues este periodo se prolongaría entre 4,5 y 6 años. Ese es un dato importante que tenemos y debemos tener claro inicialmente. Otro dato importante que debo mencionarle es que esas mismas vacas lecheras en condiciones naturales tienen una esperanza de vida de 20 años. Eso significaría que hay una diferencia enorme entre la vida útil productiva de una vaca lechera y su esperanza de vida en condiciones naturales. De hecho, según estos datos, la vida productiva de una vaca pues no supera el 30% de la esperanza de vida de la misma vaca en condiciones naturales. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son los factores que están causando que las vacas lecheras tengan una vida productiva tan corta? Pues para responder estas inquietudes debemos señalar o hablar de dos aspectos que son fundamentales para entender esto. El primero de ellos es la selección genética, la cual pues directamente nos lleva al otro concepto que es el descarte. Y es que todos sabemos, en cuanto al proceso de selección y mejoramiento genético, todos sabemos los grandes avances que se han hecho en los últimos años, en los últimos 50 años se han hecho grandes avances en cuanto a los rasgos de selección para el mejoramiento genético, y principalmente estos avances han sido más intensivos y más marcados en la industria de la producción de leche. Por tal motivo, se han obtenido vacas que tienen una gran producción de leche por lactancia, por ordeño. Obviamente eso ha contribuido a que la industria láctea aumente su producción y su productividad, pero también, y en contraparte, o en detrimento de los animales o de las vacas, este mejoramiento genético ha causado un mayor riesgo de que los animales padezcan alteraciones conductuales, alteraciones fisiológicas, inmunológicas, alteraciones incluso en cuanto a su conformación fenotípica,
Y todas estas alteraciones que le acabo de mencionar, pues, causan un mayor riesgo de padecimientos de salud en los animales. Y sorpresa, todas estas condiciones y alteraciones y riesgos de salud precisamente son los que la mayoría de productores en la finca, la mayoría de los ganaderos, consideran como factores de riesgo o factores determinantes para el descarte de una vaca. Por tal motivo, se crea, según nuestra opinión profesional, un círculo vicioso en el cual, obviamente, un círculo vicioso de carácter negativo, no solo para los animales, sino para el productor, y no sé hasta qué punto para la industria láctea, en el sentido de que la selección y mejoramiento genético favorece, sí, una mayor producción y productividad, pero también a la par ha hecho que aumente el riesgo de enfermedades en las vacas lecheras y que se acorte el periodo de vida productiva de dichas vacas, el cual ya les mencioné que en los Estados Unidos no supera los 3 años en vacas lecheras. Para hablar un poquito más y que puedan comprender un poco más del tema que estamos conversando, vamos a hablar de los factores de riesgo que son considerados para el sacrificio o descarte de vacas lecheras. En primer lugar, el que mayor se reporta como, o el que el principal se reporta como factor para el descarte en vaca lechera es la mastitis. Todos sabemos los grandes problemas, sobre todo pérdidas económicas que causa la mastitis, por la caída en la producción de leche, y además porque aumenta el contagio de células somáticas en la leche, lo cual hace que haya un detrimento de la calidad de la leche. Y así como eso, en segundo lugar, se reportan las enfermedades del periodo de transición o del periodo periparto, las cuales pues, principalmente están asociadas a enfermedades metabólicas, otras enfermedades de tipo reproductivo, como enfermedades asociadas a los genitales internos y externos, retención de placenta, parto distóxico, metritis, cetosis, fiebre de la leche, bueno, una gran cantidad de conjunto de enfermedades, o otras condiciones como la cojera, que también sabemos todas las alteraciones negativas que causan en los animales. Listo, yo no quiero alargarme mucho en este tema, sin embargo, les voy a mencionar brevemente porque hay mucha información citada en la literatura. En tercer lugar está el estado de no preñez. Obviamente esto está relacionado directamente con trastornos reproductivos, como pues un mayor intervalo o un mayor número de servicios para alcanzar la concepción, aumento de los días abiertos, pues en fin, muchas otras causas que causan trastornos reproductivos. Y en cuarto lugar podemos hablar de la baja producción de leche, el cual más que una causa asociada a enfermedad del animal como tal, se asocia principalmente a una decisión económica que toma el productor o el ganadero en pro de mantener o mejorar la productividad del animal y del rebaño en general. Y en último lugar están los rasgos de conformación, principalmente los rasgos fenotípicos en vacas lecheras asociados a la conformación de la ubre, profundidad de la ubre, inserción de la ubre, colocación y morfología de los pezones, etcétera, etcétera. Pero mire que todos estos factores de riesgo, y por eso le decía que era un círculo vicioso, son factores de riesgo que todos se han digamos que potenciados de alguna manera o de cierta forma en gran medida debido a las exigencias, a las altas exigencias de la producción de leche. Entonces por eso le decía yo que es un círculo vicioso y hay que entender y tener claro porque cuando hablamos de descarte necesariamente debemos tener en cuenta que las decisiones de descarte deban ser sustentadas
no solo considerando los aspectos económicos y financieros que son muy importantes, obviamente para la finca y para el ganadero, sino también factores propios asociados al animal. ¿Listo? Y factores pues basados en cifras reales, no solo del animal que se va a descartar, sino también de su posible reemplazo y basados en las proyecciones del movimiento de rebaño. Y digo esto porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas tasas de descarte muy altas. Se reportan en literatura tasas de descarte de vacas lecheras de 38%. Claro, en Estados Unidos tiene un caso particular y es que ellos tienen una condición de un rebaño lechero estable, en el cual ellos tienen entre novillas de reemplazo y vacas en producción, tienen más de 9 millones de animales. Y particularmente los ganaderos en Estados Unidos tienen la creencia de que, bueno, de que todas las novillas, las terneras hembras nacidas en la finca deben necesariamente criarse para reemplazar las vacas que están en producción. Por tanto, eso hace que haya una mayor producción de novillas de reemplazo, pero como no tienen un gran mercado al cual vender, eso hace necesariamente que las tasas de descarte sean altas para mantener, repito, el equilibrio y el estatus en su rebaño. Ahora, para analizar, para tomar conciencia, cuál es la situación en Colombia, cuál es la situación en nuestro país. Por lo general, tasas óptimas de descarte o de sacrificio se reportan entre 19 y 29%. Esto depende y varía mucho de un productor a otro, de una finca a otra, de un país a otro y a nivel mundial. Lo importante es que sea cual sean las condiciones y las tasas de reemplazo, repito, las decisiones sean tomadas con criterio, no solo económico financiero, sino también criterios reales en cuanto a las condiciones actuales de esa vaca y en cuanto a las proyecciones futuras del posible reemplazo. Entonces, esta era la información que queríamos compartir con ustedes. Repito, un tema que nos generó mucha intriga y del cual se habla mucho, pero realmente son pocas las decisiones que se han tomado a nivel mundial y a nivel local. Sí sé de que en países europeos como los Países Bajos ya hay tendencia a exigir a los ganaderos un aumento de la vida útil productiva de las vacas, en primer lugar, de favorecer el bienestar animal y en segundo lugar, pues de lograr una mayor, digamos, unos mayores beneficios desde el punto de vista ambiental. Entonces, bueno, esa era la información que queríamos compartir con ustedes y bueno, un gusto saludarlos y esperamos vernos y oírnos en otra oportunidad. Muchas gracias.